Lección 5 para el 4 de mayo del 2013. Buscad a Jehová y vivid. Libro de Amós. Buscad a Dios y vivid. Si no se busca a Dios, estamos muertos, ¿verdad? Versículo de memoria, Amós 5:14, palabra de Dios. Dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Amós 5:14. Buscad a Jehová. Pensamiento clave durante toda la lección es: Amós nos recuerda que solo en buscar a Dios hay vida. Fuera de él, lamentablemente, lo que hay es una falsedad que al final nos conducirá a la muerte. Dice la introducción: si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolo y exaltándolo. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza y para renombre y para su gloria. Como dice Deuteronomio 29:19, 28:10 y 4:6. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová, y te temerán las gentes, oirán hablar de todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse, sino por medio de continua adversidad y humillación. Deseo de toda la gente, página 20. Y el propósito se va a cumplir. Parecido hoy en día, en medio de dificultades, que pareciera que esto no va a llegar, la barca la conduce Cristo Jesús. Y así se tambalea y pareciera que esto va a desaparecer, que las raíces las vamos a perder. Hay un remanente que Dios está utilizando y lo está preparando para el sellamiento y gloriarse en que su propósito se cumplió. Hombres santos, mujeres santas, que predicaron un evangelio de servicio, de amor, de redención a la raza humana. Bueno, esta semana, al seguir estudiando Amós, veremos aún más de la forma en que Dios suplicó a su pueblo que dejara a un lado sus pecados y regresara a Él, la única verdadera fuente de vida. Al fin, todos tenemos solo una de dos elecciones: vida o muerte. No hay terreno intermedio. Amós muestra un poco más de las diferencias absolutas entre estas elecciones. Tiene que casi cristiano es totalmente perdido. No soy muy santo ni muy pecador. Está mal, es pecador. Odien el mal, dice la versión nueva internacional de Amós 5:15. Odien el mal y amen el bien. Las cosas habían, parte del domingo 28 de abril, las cosas habían arruinado, se habían arruinado en Israel. ¿Qué? La corrupción, la opresión, el pecado. Se llegó al punto en que la misma supervivencia de la nación estaba en juego. Por esta razón, Amós compuso una elegía, en palabras más sencillas, ¿verdad? Un canto fúnebre, de Amós capítulo 5, del 1 al 15, para lamentar la próxima muerte de Israel. Amós 5, 1 al 15. A menudo, en los libros proféticos, no se hace distinción entre la palabra del profeta y la palabra de Dios. De este modo, el lamento que está registrado allí en Amós 5, 1 al 15 es también el lamento de Dios sobre Israel. El propósito del canto fúnebre era sacudir al pueblo para que afrontara la realidad. Si persistía en sus pecados, seguramente moriría. Si por otro lado rechazaban el mal y se volvían a Dios, vivirían. El carácter de Dios es tal que Él espera la conformidad con la voluntad divina. Pero mire las miles de formas que Dios utiliza para despertar pues, a su pueblo. Le duele su pueblo. Parte de ese lamento de Jehová sobre Israel, ese canto fúnebre, dice: oíd 5:1 y en adelante, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante, porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel:
Buscadme. Mire la súplica de Dios, hermano. Su grande misericordia, que es lo mismo que compasión. Buscadme y viviréis. Amós 5:4. Y no busquéis a Betel, ni entréis a Gilgal. Eran lugares de adoración, también entre comillas, centros de apostasía, pues, que también que se adoraba al Dios de Israel. Pero aquello es una perversidad tremenda. No busquen por allí, ¿verdad? Ambas serán llevadas en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad, otra vez repite el versículo 6, y vivid. No sea que acontezca que el fuego, pues, llegue a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Lo que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad, dice el versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y al Orión, en otras palabras, a Jehová, pues, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. El que llama las aguas del mar, es una descripción del poder de Dios. Búsquenlo, puede decir que no me entiende. Mira, el que hizo todo eso, búsquenlo para que tengan vida. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibiste él carga de trigo, edificaste casas de piedras labradas, mas no las habitaréis. Plantaste hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, soborno, y en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Otra vez repite, versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decid. Versículo 15 del 5, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Un lamento, ¿verdad? Por eso es un canto fúnebre, viendo la condición de ese pueblo, y allí está Dios buscando salvarlo. Amós 5, 14, 15, el último versículo que leímos. ¿Cómo aprendemos a odiar el mal y a amar el bien? Hebreos 5, 14 dice, nos mandan a leer aquí, ¿verdad? Tener madurez para tener discernimiento del bien y del mal. Romanos 12, 9 dice, aborreced lo malo y seguid, aborreced lo malo y seguid el bien. En Proverbios 8, 36, todos los que me aborrecen, dice Dios, aman la muerte. Amós invita a la gente no solo a dejar de buscar el mal, sino también a odiarlo. Imagínense usted, no solamente es dejarlo, sino odiarlo, como para más nunca entrar en relación con lo que es el mal. Y amar el bien, no solo saber qué es el bien, sino amarlo también. Mire cómo se contrastan odio y amor, dos extremos tremendos, ¿verdad? Odie el mal, no solamente se aparte, sino ódielo. Y ame el bien. Los mandatos de esta sección son progresivos. Los verbos amar en hebreo, ¿verdad? Con significado abu, y odiar, sané, en la Biblia a menudo se refieren a decisiones y acciones, no sencillamente a sentimientos y actitudes. En otras palabras, el cambio en las actitudes de la gente conduciría al cambio en sus acciones. Cuando se decía odia el mal, ¿verdad? No era solamente un concepto, un sentimiento, era que el cambio de actitud llevaba a la acción.
Y lo mismo, amen el bien. No es conozcan el bien y conozcan lo que es malo y bueno, ya saben, no lo deben hacer, sino que le imprime la parte del sentimiento, la parte emocional. Odie, así como se odia algo perverso, algo malo, bueno, odia lo malo, odia el mal, porque en eso no hay vida. Y amen el bien. En este contexto, ¿qué advertencia se encuentra en Isaías 5:20? Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno llaman malo. Todos los que en este día malo quieren servir sin temor a Dios, de acuerdo con el dictado de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que han de ser fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos condenados, sus mejores esfuerzos desfigurados y sus nombres denigrados. Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Hechos de los Apóstoles, página 355, dice aquí esta parte del domingo. Así le toca al que quiere ser fiel a Dios. Por eso el nombre nuestro pueden barrer el piso, como dice aquí, cambiar tus motivos. Esto que acabo de leer. Satanás obrará con todo el poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, de tal manera que hacer pasar lo que es bueno por malo y lo que es malo por bueno. Vea lo que está pasando en la sociedad, con la reflexión que hace al final la lección, hablando de precisamente de este día, ¿verdad? Dice que cambios sucedieron en tu propia cultura y sociedad con los años. Por ejemplo, qué cosas que una vez consideraron vergonzosas ahora se expresan y se practican abiertamente y aún son consideradas buenas o por lo menos no malas. ¿Cómo impactaron estos cambios en las actitudes de la iglesia? Esa es la parte final, ¿verdad? Preguntas para dialogar hacia estos actos. ¿Qué podemos hacer para protegernos de caer en esta trampa peligrosa de llamar a lo malo bueno? Es bueno, ¿verdad? Reflexionar en esta parte que dice aquí. Usted mira la iglesia hace 20 años, 30 años atrás, no es la misma que hoy. Muchos cambios se han metido dentro de la iglesia. Ver una mujer con pantalones dentro de la iglesia hace 30 años, hace 20 años, eso es horrorizarse. ¿Verdad? Pensar en la posibilidad de concebir que personas con desviaciones sexuales fueran aceptadas ya como posibilidad cierta, como miembros de iglesia, sin experimentar cambio, era imposible. Esta música estridente, esta música tipo rock, esta música con esos sonidos de batería que marcan el ritmo, y aquellas voces, como dicen en Hawái, que parecieran unas óperas, ¿verdad? Que no es correcto, tal como está revelado. Jamás nos imaginábamos eso hace 20, 30 años atrás. Mucha sensacionalismo muchas veces en los sermones. No se veía, pues. La manera como se hace la obra misionera. Hay cambio, pero la manera como todos participaban en épocas anteriores, donde cada quien encontraba como el don que tenía para ejecutarlo, muchos de los hermanos. Hoy en día se hace más selectivo esto, aunque se da la oportunidad para que todos participen. Y en los grupos familiares, excelente. Sin embargo, hay como más pereza. El mundo ha absorbido de tal manera a nuestros estudiantes, la televisión, la internet, los celulares. O sea, han robado mucho del tiempo que anteriormente, por estas cosas no están tan publicitadas, hacían que muchos jóvenes y adultos estuviéramos más comprometidos con esta causa bendita. Entonces han venido dándose una cantidad de cambios ya, el asociarse, recibir ayudas muchas veces del gobierno no se ve tan malo. Antes sí se veía como algo horroroso. Ya el entrar en ecumenismo con otras denominaciones, no ver lo terrible, lo que significa el poder del papado, todo eso se va perdiendo poco a poco. Entonces la cultura va forzando, ¿verdad? Ya que tenemos que aceptar la moda, tenemos que aceptar los deportes dentro de la iglesia, ¿verdad? Los negocios, trampas, o sea, cosas que cada vez se hacen más fuertes. La mentira, la trampa, vemos que cada vez se exacerba en el mismo seno del pueblo de Dios.
la misma política como partidista, como ha entrado, por ejemplo, en este país, dentro del seno de la iglesia. Es horrible, eso no lo veíamos antes. Entonces, los cambios que ocurren en la sociedad están impactando a la iglesia. Mucho cuidado, como dice Isaías 5:20, ¿verdad? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno llaman malo. Por eso los siervos de Dios tienen que mantenerse firmes, como decía ese párrafo final, ¿verdad? El lunes 29 de abril, la lección nos lleva a una religión como siempre. Dios lamentándose esta condición, como la acabamos de ver aquí en el día domingo, y hace ese llamado tremendo varias veces. Odien el mal, amen el bien, búsquenme a mí para que puedan vivir. Están caídos, están en pecado, no están haciendo las cosas como deben ser. Ahí está el Señor suplicando, ¿verdad? Llamando a su pueblo al arrepentimiento. Pero el pueblo, como dice Amós 5, 23, 24, dice Oseas 6, 6, Mateo 9, 13, Salmo 51, 17. ¿Qué indican estos textos? Ya les voy a leer algo de esos textos. Más importante, ¿cómo se puede aplicar directamente el principio que observamos aquí a nuestra propia vida espiritual hoy, como adventistas? Es decir, ¿de qué manera podríamos ser culpables de hacer exactamente lo que aquí se advierte? Recuerda también que es muy fácil autoengañarse en esta época. Interesante lo que dice aquí el autor. En Amós 5, 23, 24 encontramos, dice, y me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, y no las recibiré. En Oseas 6, 6 dice, misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. ¿Qué vemos allí, hermano? No es el formalismo, no es el legalismo, no es la apariencia de religión, dice el mismo folleto. Más que la mayoría de los demás libros de la Biblia, Amós se concentra en la injusticia, la crueldad y la inhumanidad. También ofrece la perspectiva divina de estas prácticas. Amós predicó que Dios despreciaba los ritos vacíos del formalismo, muerto de la gente, y la llamaba a reformarse. Dios no estaba contento con formas externas y vacías de adoración ofrecidas a Él por quienes Él mismo, al mismo tiempo, ofrecían la ceremonia, iban al culto y todo, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, dice aquí, oprimían a otros por intereses personales. Sus vidas revelaban que no captaron todo lo que significaba ser seguidores de Cristo, de Dios, de Yahvé. También entendieron totalmente mal el significado más perfecto o más profundo de su ley. En realidad, Dios rechazó sus ritos religiosos porque no provenían de vidas de fe. Las palabras culminantes de Amós 5, 14 y 15 son la orden de buscar a Dios y vivir. Buscar a Dios se contrasta con peregrinar a los famosos centros religiosos de Betel y Gilgal y Berseba, Amós 5:5, 3 ciudades con su santuario que estaban destinados a la destrucción. A veces preferimos, ¿verdad?, ir a iglesia, vamos a decirlo, hoy en día, donde se ha bajado la norma, donde se le ha dado curso, ¿verdad?, a la moda, a toda una cantidad de cosas allí horribles. No se predica de profecía, del momento en que estamos hoy en día nosotros, donde se es permisivo, se hacen bazares, se hacen reuniones para vender alimentos y cosas, para tener fondos para Dorca, para los conquistadores, para los ya mayores. Todo eso está prohibido en mayordomía cristiana, ministerio de bondad, pero se permite como algo normal. Entonces la gente prefiere ir a ese tipo de iglesia que se parece al mundo, siendo adventista, y no hay iglesia donde se busca permanecer firme a lo que Dios ha revelado. Entonces van a adorar a otro lugar donde quizás es más, también se va a llegar al cielo, dicen ellos, pero de una manera no tan estricta, no tan apegada al espíritu de profecía ni a la Biblia. Van a buscar a Dios, ¿verdad?, allá en Betel, en Gilgal y en Berseba. ¿Cuál es el Betel, el Gilgal y Berseba? Allí
en la área donde tú te mueves, en la área donde yo estoy. Lo que Dios realmente quería era justicia y equidad en la tierra. El mandato de buscar a Dios es paralelo con el de buscar el bien. Eso va paralelo. Buscar a Dios implica buscar, amar el bien, hacer el bien. Dios llama al remanente a distanciarse de las prácticas malas y del formalismo religioso, y en cambio permitir que la justicia fluya como un río y el derecho como una corriente que nunca se seca. Mientras la justicia se preocupa por el establecimiento de lo que es recto, y tiene que hacer en toda iglesia, tiene que haber hombres y mujeres que hagan esta justicia delante de Dios, el derecho es la calidad de vida en relación con Dios y los demás en la comunidad. El cuadro presentado aquí es el de un pueblo religioso, y debemos verlo nosotros, cuya religión, que está pendiente con esto, se había degradado hasta no ser sino una formas y ritos, sin un cambio de corazón que debe acompañar la fe verdadera. Ver Deuteronomio 10:16. Cuán cuidadoso, dice la parte final del día lunes, debemos ser frente a esta situación. Esto le pasaba a Israel y Dios enviaba profetas. Hoy también Dios envía profetas a su iglesia, ¿verdad? ¿Qué más profeta, verdad, que el espíritu de la profecía? En la página 251, el Joya de los Testimonios, tomo 3, dice la palabra: nuestra situación en el mundo no es lo que debiera ser. Distamos mucho de ser lo que seríamos si nuestra vida cristiana hubiesen estado en armonía con la luz y las ocasiones que se nos depararan. Si desde el principio hubiéramos marchado adelante y siempre hacia arriba, si hubiésemos andado en la luz que se nos dio, si hubiésemos continuado en el conocimiento del Señor, nuestra senda se habría visto cada vez más iluminada. Pero muchos de los que tuvieron luces especiales se conforman tanto con el mundo que no pueden distinguirse ya de lo mundano. No se destacan como pueblo peculiar, escogido por Dios y precioso en sus ojos. Es difícil discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Estamos hablando de un escrito hace más de 100 años. Hoy los Testimonios, tomo 3, capítulo Seremos hallados faltos, página 251. Pero miren lo que dice aquí. Atención. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. ¿Dónde va a ser pesada? Ok, la balanza del santuario. Será juzgada la iglesia adventista el séptimo día conforme a las ventajas que haya recibido. La iglesia eres tú y también soy yo, de forma personal. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene aseguradas, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia: hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Esto es lo que implica los privilegios. Esto es lo que implica, hermano, como dice aquí, si no salimos de este formalismo y seguimos en esta situación cada vez más parecido al mundo, cada uno va a ser pesado en balanza. Dice la página 254. A menos, así como el pueblo de Israel, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto. Página 254, Joya de los Testimonios, tomo 3, el mismo capítulo, ¿verdad? Seremos hallados faltos. Comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, que es lo que tenemos que hacer, si busca a Dios con toda humildad, busca a Dios y vivid, fíjese el mensaje de amor, y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que le han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Amén. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta
de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad le ha hecho realmente libre. Entonces, sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser su representante. Amén, qué maravilloso, ¿verdad? Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Continúa el párrafo. Cuando ella principie, y evaluemos si está ocurriendo en nuestra iglesia, cuando ella principie, mire lo que se ve, el espíritu de oración animará a cada creyente, y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Aquellos que no hayan vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un miembro que trabaje en una buena dirección invitará a otros miembros a unirse a él para pedir la revelación del Espíritu Santo. No habrá confusión, porque todos estarán en armonía con el pensamiento del Espíritu. Las barreras que separan a los creyentes serán derribadas y todos los siervos de Dios dirán las mismas cosas. El Señor trabajará con su siervo. Todos pronunciarán de una manera inteligente la oración que Cristo les ha enseñado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Esto es cuando está ocurriendo la reforma completa dentro de la iglesia. Mira lo que está pasando en su iglesia, yo miro lo que está pasando en la mía. Estamos experimentando la reforma realmente, el redimiento de la reforma. Lo que acabo de leer son características que dice el profeta, el llamado del profeta, ¿verdad? Que es la mensajera de Dios, el mismo Espíritu Santo hablando a que la iglesia, ¿verdad?, contaminada por la apostasía, se arrepienta y se convierta. Ese mensaje es para nosotros hoy en día. Por eso el autor de Folleto decía, es una advertencia para nosotros. Revisémonos, chequémonos. ¿Qué está pasando? Llamado a ser profeta. Bueno, ya me adelanté un poquito esto, ¿verdad? El martes dice, el hogar de Amós era Tecoa, en Judá, rey del sur. Pero Dios lo envió a profetizar en Israel, rey del norte. Fue al reino del norte a predicar con tal poder que la tierra no podía sufrir todas las palabras. Amós 7:10. Ciertamente, muchos israelitas miraban a Amós con sospecha y lo rechazaban como mensajero de Dios. A pesar de ese rechazo, este profeta realizó fielmente su ministerio. En Amós 7:10 al 17 encontramos algo ahí tremendo, ¿verdad? ¿Qué esquema familiar se ve aquí? ¿Qué otro ejemplo puedes encontrar en la Biblia? Dice esta parte del martes, entre las personas a quienes no les gustó la predicación de Amós, y estaba predicando la verdad, pero hay gente que no le gusta que se le predique la verdad, estaba Amasías, el sacerdote de Betel, quien acusó a Amós de conspirador contra el rey de Israel. Betel era uno de los dos grandes santuarios regios, o sea, hermosos, grandes, los centros mismos de adoración apóstata. Amós había predicho en público que si Israel no se arrepentía, su rey moriría por la espada y el pueblo será llevado cautivo. Amasías, sacerdote de Betel, ¿verdad?, ordenó que Amós volviera a Judá, donde sus mensajes contra Israel serían más populares. En su respuesta al sacerdote Amasías, Amós afirmó que su llamado profético venía de Dios. Él declaró que no era un profeta profesional cuyos servicios podrían alquilarse, pero que sea un cuidador de ganado, un recogedor de higos silvestres. No soy ningún profeta. A mí Dios me llamó y para que llevara esta palabra, aquí se la estoy diciendo. Pues hablar la verdad, dice la parte final del día martes 30 de abril. Hablar la verdad de ninguna manera garantiza la aceptación. Así que, hermano fiel, hombre o mujer, el hecho que usted predica una verdad no significa que todo el mundo lo va a aplaudir, lo va a aceptar y lo van a amar y todo el mundo bienvenido. No. Porque la verdad a veces puede ser incómoda. Y si perturba el poder, dice aquí el folleto del martes 30 de abril,
y si perturba la junta directiva, y si perturba la asociación, y si perturba la unión, y si perturba la división, y si perturba la conferencia general, hermano, puede producir oposición seria. El llamado de Dios impelía a Amós, impulsaba a Amós a predicar tan abierta y osadamente contra los pecados del rey y de los nobles del reino del norte, que fue acusado de traición. Este es el precio que se paga por usted y este servidor meternos en estos vaporones, hacerle ver la condición. La iglesia va a ser pesada en balanza. Tú y yo somos parte de la iglesia, somos la iglesia. ¿Cómo está nuestra condición? Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 5, crisis, la crítica contra los ministros, página 279. Vino palabra de Jehová a Elías. Él no buscó ser el mensajero del Señor, sino que la palabra le llegó a él, igual como le llegó a Amós. Dios siempre tiene hombres a quienes encomienda su mensaje. En el caso de Amós, Elena White. Su espíritu obra en sus corazones y los contriñe a hablar. No se pueden quedar callados la boca. Motivados por un celo santo y sobrecogidos por el fuerte impulso divino que recae sobre ellos, se dedican al cumplimiento de su deber sin calcular fríamente las consecuencias que sobrevienen al comunicar al pueblo las palabras que el Señor les ha dado. Sin embargo, el siervo de Dios pronto cae en cuenta de que ha arriesgado algo. Descubre que él y su mensaje son objeto de crítica. Sus gestos, como habla, como mueve las manos, como pone la cara, su vida, su propiedad, todo se revisa y sobre todo se comenta alguna cosa. Su mensaje es desmenuzado y se rechaza con espíritu de los más estrechos y profanos, como les place a los hombres en su criterio limitado. ¿Ha hecho el mensaje la obra que Dios dispuso que hiciera? No, manifiestamente fracasado, porque los corazones de sus oyentes no estaban santificados. Si el rostro del ministro no es de piedra, si no tiene una fe y un valor indomables, si su corazón no es fortalecido por medio de una constante comunión con Dios, ese ministro comenzará a acomodar sus testimonios para complacer los oídos y los corazones no santificados de aquellos a quienes se dirige. Procurando evitar la crítica a que está expuesto, se separa de Dios y pierde el sentido del favor divino, y su testimonio se vuelve insípido y sin vigor. Encuentra que su valor y fe han desaparecido y que su obra carece de poder. El mundo está lleno de aduladores y fingidores, para que también nosotros como ministros del Evangelio vengamos a ser aduladores y fingidores. Acomodar nuestro mensaje para que X, Y personas no se vayan, deje de pagar diezmos, quedar sin jóvenes, meternos en problemas con la junta directiva, que aquí, cuando hay algo que viola la normativa del Espíritu Profecía y la Biblia, no, tenemos que quedarnos callados para ganarnos el favor. No. El mundo está lleno de aduladores y gente cobarde. Pero cuando un hombre y una mujer es impelido por el poder del Espíritu Santo, se adapta a esto que estoy leyendo aquí, página 279, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5. El mundo está lleno de aduladores y fingidores que han cedido al deseo de complacer, pero los hombres fieles que no se inclinan por el interés personal, sino que aman a sus hermanos de tal manera que no pueden tolerar el pecado en ellos, son de veras muy contados. Eso escasean, hermano. Así que el Señor nos llama, ¿verdad?, a esta obra tan difícil, en el momento de tanto pecado y de cómo la línea de separación ya no se distingue, como lo leíamos al principio, cuando leíamos el Espíritu de Profecía, quién es de Dios y quién no es de Dios. Hoy en día, por la manera de la mayoría de las mujeres nuestras, como visten, con sus pantalones apretados, sus parte que cubre su tronco también ajustado, y vemos una mujer de Egipto también igualita. ¿Quién es la princesa de Israel? ¿Quién es la señora de Israel? ¿Y quién es la señora de Egipto? Las princesas de Egipto no se distinguen.
a la vista de los hombres, lo que se dice, ¿verdad? Estimula las pasiones carnales, la concupiscencia. Qué diferencia cuando se sigue la vestimenta como debe ser. Aquellos vestidos como manda el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Más ajustados al cuerpo, más abajo de la rodilla, ¿verdad? Donde se ve que son damas señoriales, así como el mundo mismo lo presenta. Cuando ellos hacen esas fiestas, cuando realmente son fiestas de gala, entrega de premios, cosas así. Está el vestido largo, claro, unas rajadas aquí que para allá, pero buscan lo largo, buscan lo señorial, no van en pantalones ni van allí, tú sabes, de una ropa sport, no. Saben que lo femenino es femenino y lo masculino es masculino. Hoy en día, en nuestro país, hombres con las cejas sacadas, con zarcillo, con pixie, unas argollas que se colocan en la lengua. ¿Ah? Los muchachos nuestros pelándose la cabeza, cortándose el cabello, como los de la NBA, como los beisbolistas, como los que juegan básquet. O sea, ¿qué modelo es el que estamos teniendo nosotros? ¿Ah? Ropa extravagante, colores chillones, como si tuviéramos perdido una montaña, colores fosforescentes. Todo eso está condenado en el Espíritu de Profecía. Nosotros no estamos vistiéndonos para llamar la atención. Si debemos llamar la atención es porque nos parecemos a Jesús y somos como Jesús. Entonces hay que odiar el mal y a esos malos jamás podemos llamarlo bueno. Ante esta situación tan terrible, dice el miércoles, viene un tipo de hambre, pero no de pan. Y aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, dice el miércoles, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, donde el norte hasta el oriente, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amós 8:11-2. Esto es terrible. El silencio de Dios ante la gravedad, ante la gran pecaminosidad, ante la forma como han jugado miserablemente con su compasión, con su misericordia. No les ha importado un pito, ¿verdad? Ese favor inmerecido de llamarnos para salvarnos. Dios hace silencio y buscará a la gente hablar y consultar, y Dios no oirá. En Amós 8 el profeta describe los efectos devastadores de los juicios de Dios sobre un Israel no arrepentido. Dios castigará al pueblo por sus pecados, enviando hambre sobre la tierra. Pero en los versículos 11 y 12 el profeta habla de hambre y sed, de oír la palabra de Dios. La mayor tragedia es un hambre de la palabra de Dios, porque Dios estará en silencio y ninguna otra hambruna puede ser peor. Hermano, que tú ores, que tú pidas y que tú sientes que Dios no te escucha y que esto sea fruto de nuestro pecado. Un día sin uno tener conciencia de que Dios lo está oyendo, que no está pendiente de uno, de ese terrible, hermano. A esto llegó este pueblo. A menudo, al experimentar gran angustia, el pueblo se volvió a Dios buscando un mensaje profético, una guía. Esta vez la respuesta de Dios será el silencio. Una parte del juicio de Dios sobre el pueblo será la ausencia de su palabra por medio de los profetas. Tremendo, ¿verdad? Si el pueblo sigue desobedeciendo, dice el profeta, vendrá el tiempo cuando ansiará escuchar mensaje, pero será demasiado tarde para volver a la palabra de Dios con la esperanza de escapar del juicio. Este es el resultado de rehusar con persistencia el mensaje de Dios por medio de Amós. Como Saúl, ¿se acuerdan? Consultó Saúl en 1 Samuel 28:6. Consultó Saúl a Dios y Dios no le contestó. Dios no le respondió, ni por Urín ni por profeta. Había pecado demasiado, hermano. ¿Con qué moral le iba a ir Dios? Se burló de Dios. Una población entera buscaba grandemente la palabra de Dios. La misma palabra que eligieron ignorar en el tiempo del profeta. Qué contraste, ¿verdad? La misma palabra que rechazaron,
ahora entraron en una crisis tan tremenda que anhelaban oír esa palabra, anhelaban oír a ese profeta. Pero Dios hizo silencio. Especialmente afectados serían los jóvenes. Los jóvenes. Aunque las generaciones anteriores hubieran oído la palabra de Dios y la rechazaron, la gente joven nunca tendrá la oportunidad de escuchar la proclamación profética. No sabían que esos profetas habían venido, que Amós había predicho. Es terrible y creerían que la religión que Dios amaba era esa que estaban practicando sus padres, llena de pecado. Para ellos sería más terrible, no tenían con qué comparar, mientras que los padres sí sabían, sí conocían a Elena White, sí conocían los escritos, sí conocía la iglesia cuando vivió a la altura de los escritos, no se transigía. Jamás nosotros nos íbamos a imaginar que iban a haber pastoras dentro de la iglesia. Jamás nosotros nos íbamos a imaginar ancianas en la iglesia, pastores dirigiendo un campo soltero, violando todo el ordenamiento que aparece allí en las Sagradas Escrituras. El anciano tiene que ser casado, que gobierne bien su casa, igual que los diáconos. ¿Cuándo nos imaginábamos nosotros, hace 30, 40 años atrás, muchachos de 16, 19 años, ancianos, solteros? ¿Qué familia están gobernando ellos? ¿Cuáles son los hijos que mantienen en obediencia? ¿Con qué moral, con qué autoridad aconsejan a una familia? ¿O será que nos estamos copiando también de los católicos? Un cura no necesita ser casado para orientar a la familia, hablar de la familia. Eso es catolicismo. Eso es incorrecto. Pero lo que la palabra dice, de pronto lo quieren imponer por concilios, por normas. Es la palabra lo que está escrito. Y esto molestará. Y esto causará allí picazón, ardor, ajenco, será amargo. Pero no podemos ir contra la palabra revelada. Hay que ser fiel a esa palabra. Y vamos a ser pesados no en función de lo que uno puede decir, es lo que está revelado, lo que está escrito. Se está tratando de borrar las raíces. Oíamos a uno de los grandes dirigentes de la Interamericana en un concilio que se hizo anciano, así virtual, en este año 2013. Hablaba de la familia de uno, cuando se preguntó de los que dirigen campos que no son casados. La ciencia hoy en día admite que gobierne en su casa. Ese gobierno de casa puede ser por uno solo. Una persona puede gobernar su casa él solo. O sea, familias de uno. No, familia es un hombre y una mujer, chicos. No hay otra forma. La Biblia dice que tienen que ser casados. ¿Por qué nos llevamos por delante eso? Eso no ocurría hace 40 años, 30 años atrás. Eso que es malo ahora es bueno. Y se está institucionalizando. Y es muy normal. Lean el orden evangélico que aparece en primeros escritos. La iglesia se fue pervirtiendo porque se violó esa normativa. Léanlo allí, el orden evangélico, primeros escritos. Se echó por tierra, se colocaban gente a administrar la palabra que no sabían lo que era administrar a su familia. Entonces, ¿cómo podían dirigir una iglesia si no saben dirigir una familia? Mucho peor, pues, ni siquiera tienen familia. Va a violentar usted lo que dice Timoteo y lo que dice Tito. Los requisitos para ser anciano, que es como pastor y diácono. Pero es el apresuramiento, es ser igual como los evangélicos, tener pastora, tener también será sacerdotas también, diríamos en el término católico. No, hermano mío, Dios, no esperemos que Dios haga silencio. ¿Qué enseñan los siguientes versículos? Esta tragedia tan horrible. 1 Samuel 14:37. Dios nos contesta a Saúl. El Salmo 74:9. No hay más profeta. Se acabó, Dios no oye. 3. Proverbios 1:28. Dice: y si me buscarán, me llamarán y no responderé. Lamentaciones 2:9. Los profetas no hallaron visión de Dios. Oseas 5:6. Es importante este Oseas. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Dios y no le hallarán, y se apartó de ellos.
y Miqueas 3, 5, 7. No hay respuesta de Dios para los profetas. Se pervirtieron. Miqueas 3, 5. Mientras estaban bien, predicaban de paz. Pero cuando estaban mal y no recibían el dinero, predicaban de guerra. Miqueas 3, 5. Ese era el pueblo de Dios. Ahí estaba Dios trabajando con ese pueblo. Hizo silencio. Qué horrible este silencio, hermano. Vimos un canto fúnebre, pero que apuntaba a un regamiento y una reforma. Y finalmente, hermano, el jueves, la restauración de las ruinas de Judá. Dice, el profeta pasa del oscuro cuadro del pecado del pueblo y del juicio, resultado de las promesas, y del juicio resultante a las promesas de la restauración futura. Amós 9, 11 al 15. El día de Dios, descrito antes como el día del castigo, Amós 5, 18, es ahora un día de salvación, porque Dios desea la salvación y no el castigo para su pueblo. Sin embargo, la salvación vendrá después del castigo, no en lugar del castigo. ¿Verdad? Tenemos que ser afligidos, tenemos que ser purificados. Y a veces tenemos que sufrir las consecuencias corporativamente, ¿verdad? De una decadencia espiritual por la cizaña que está allí, los mismos justos. Pero Dios sostiene al justo. En medio de la ruina, Amós cierra su libro con un mensaje de esperanza frente a la perspectiva de un exilio inmediato. Aún cuando iban al exilio, iban a ser hechos presos y llevados a otro reino, el Señor le dice, van al exilio, pero hay una esperanza. Yo los restauraré. Hay fieles que van a hacer posible que Israel sobreviva. Y esta palabra sigue avanzando. Y mi propósito en medio de todas las dificultades se va a ir logrando. Y así fue. Hasta llegar a nuestro día sigue ahí la iglesia avanzando. Ok. Dice, frente a la perspectiva de un exilio inmediato, la dinastía de David había caído tan bajo que ya no podía llamarse la casa de David, sino la choza de David. Los profetas no enseñaron que Dios castiga por castigar. Esa es otra palabra que la gente no quiere oír. No, disciplina, castiga. Dios reprende y azota y manda aflicción y manda plaga para que se nos mueva el piso, para que toquemos fondo y nos demos cuenta de nuestra condición, que andamos mal, ya que leyendo y oyendo y asistiendo al culto como que no entendemos, así como este pueblo, ¿verdad? En otras citas que dicen, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero de corazón está demasiado lejos. No, Dios es maravilloso, la iglesia que aquí, que para allá, pero no entiende su situación pecaminosa. Entonces Dios tiene que permitir que venga la enfermedad, que caiga una crisis dentro de la iglesia, donde el mismo justo también sienta el peso de eso y toque fondo, descubramos nuestra desnudez, nuestra podrición, nuestro olor a muerte, que es lo que implica el estar separado de Dios, para que le busquemos, no para lanzarnos al pozo y destruirnos, para que vayamos al médico, para que vayamos a la fuente de auxilio, para que vayamos a quien puede meter el salvavidas, tender la mano y sacarnos del lodo cenagoso. Palabra de Dios. Los profetas no enseñaron que Dios castiga por castigar, sino que siempre llama a la redención. Aunque el exilio era inminente, derechitos presos iban ahí, Dios los animó con la promesa de la restauración a su tierra. El remanente gozaría la renovación del pacto y vería que Dios actuó para salvar y restaurar. El remanente también iba a sufrir las consecuencias de la apostasía y derechito iba a ir cautivo, prisioneros de otra nación. Pero allí en su prisión, como prisioneros de otra nación, Dios les había prometido, yo no los voy a dejar allí. Sean fieles. Yo sé que mi promesa se va a cumplir. Ustedes van a ser restaurados. ¿Cuál es el cumplimiento final de las promesas de Amós acerca de la restauración del pueblo de Dios? Amós 9:11.
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, levantaré sus ruinas y edificaré. Muchos rabíes consideraron Amós 9:11 como una promesa mesiánica dada a Abraham y reafirmada a David y expresada en todo el Antiguo Testamento. El nuevo rey de la línea de David reinaría sobre muchas naciones en cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, Génesis 12:1-3, y aún sobre enemigos como Edom. Las ruinas restauradas del pueblo de Dios nunca más serían destruidas. Por medio de la venida de Jesucristo, el mayor hijo de David, Dios confirmó su promesa llena de gracia. Santiago citó este pasaje. Como dice Lucas 1:32, Dios le dará el trono de David a Jesús. Dios le dará el trono de David, su padre, a Jesús. Reedificaré el tabernáculo de David. En Hebreos 15:13-18. Para que el resto de los hombres busquen a Jehová. Y todos los gentiles invocan el nombre de Dios. Levantará su ruina. Y yo, tendrán el privilegio de formar parte del pueblo de Dios. En esta restauración que aparece en el 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré con el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el reino de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. Versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová Dios tuyo. Palabra de Dios. A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todo el azote que Dios permitía, todo el castigo, a pesar de la renuencia, ¿verdad? Y en medio del castigo, en la inminencia del exilio que les tocaba pasar, ahí se llevaban esa promesa. Así cierra el profeta, como leíamos la cita del Espíritu Profecía. Esta iglesia también, y termino con la cita, ¿verdad? A menos, dice, a menos que la iglesia, contaminada por la apostasía, página 254, Joya de los Testimonios, tomo 3, se arrepiente y se convierta, comerá el fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal, que viene la parte positiva, si resiste el mal y busca el bien, si buscan a Dios con toda humildad y responden a su vocación celestial en Jesucristo, si permanecen sobre la plataforma de la verdad eterna, y si por la fe realizan los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios. Mire la promesa de restauración, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad le ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser su representante. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, mire las características, el espíritu de oración animará a cada creyente, y el espíritu de discordia, de pelea, y el espíritu de revolución será desterrado de la iglesia. Aquellos que no hayan vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un miembro que trabaje en una línea determinada invitará a otros miembros a unirse con él para pedir la revelación del Espíritu Santo. No habrá confusión, porque todos estarán en armonía con el pensamiento del Espíritu. Las barreras que separan a los creyentes serán derribadas, y todos los siervos de Dios dirán las mismas cosas. El Señor trabajará con sus siervos. Todos pronunciarán de una manera inteligente la oración que Cristo les ha enseñado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo,
Así también, ¿a dónde? Aquí en la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Dice aquí la parte final del viernes. Nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que tenemos. Así, aún los paganos que eligen lo recto, en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Deseo de toda la gente, página 206. Hermanos, todas estas cosas, ¿no? Todo este folleto, todas estas lecciones, buscar a Dios y vivir, nos está señalando, hermanos, que necesitamos un reavivamiento. Volver a la vida, y la volver a la vida es esta conexión con Dios. Y vemos como Dios, la iglesia pasó por esta experiencia. La iglesia ignoró. La iglesia prefirió ir a otros cultos de oración, a centros de oración con profetas falsos, con sacerdotes falsos, con pastores falsos, con ancianos falsos, que no vivían conforme a Dios. Que a los mensajeros de Dios que eran correctos como amor los llamaban traidores, porque estaban profetizando era guerra, exilio. No profetizaban paz y seguridad. Eran odiados, eran perseguidos. Los corrían como Amós. Vete para allá, para Judá. Déjanos aquí en Israel a nosotros. Creo que eres un traidor. Y fue al rey a decirle, la Amasías, ahí está ese hombre hablando cosas mal contra ti. Así pasa, man. Como decía el folleto, ¿verdad? Es difícil. ¿Verdad? El autor al presentar esto tenemos que darle una aplicación hoy. Práctica. Pero cuando se toca el poder, una junta directiva de un club, ¿verdad? De un departamento, de la iglesia, de una misión, de una asociación, de una unión, de una división, de una conferencia general, las consecuencias pueden ser terribles, como decía el folleto de Escuela Sabática. Muy claro, ¿verdad? Lo decía el folleto cuando estábamos leyendo allí, ¿verdad? La posición es seria cuando se toca el poder y cuando se toca una persona, ¿verdad? Que se le hace ver la condición que no agrada a Dios y que ensucia el tabernáculo de Dios. Bueno, eso es más horrible, que hay que hacerlo con paciencia, con amor, lleno del Espíritu, pidiendo a Dios que nos dé el dolor, que sintamos en vez de rabia, dolor por lo que está pasando. Como dicen los que van a ser sellados, ¿verdad? Lloran por el pecado ajeno. No es que lo disfrutan, no es que están contentos, sino que sienten pisoteado el honor de Dios. Mi Dios, tu Dios. Buscad a Jehová y vivid. Dios te bendiga y te guarde.